Muy buenas tengan todos, les habla el Dr. Evidio García, especialista en medicina familiar y microbiología, y hoy estaremos cerrando la serie de 3 videos instructivos que abordaron grandes pandemias que azotaron a la humanidad a lo largo de su historia. En esta selección no podía faltar la devastadora enfermedad conocida con el nombre de viruela. La palabra viruela proviene del latín y significa pústula pequeña o moteado, y hace referencia a los bultos que salen en todo el cuerpo de la persona infectada. Fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el variola virus. Se trata de una enfermedad que puede ser mortífera. Las personas que sobreviven quedan gravemente afectadas, ciegos, estériles o con recalcadas cicatrices. Se puede clasificar en una de las enfermedades más devastadoras de la humanidad, ya que provocó la muerte de más del 30% de las personas que la contraían y el declive de civilizaciones enteras. Fue declarada como una enfermedad erradicada en 1979 tras un programa de vacunación. La viruela surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 a.C. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Una de las primeras víctimas conocidas fue el faraón egipcio Ramsés V, que murió en 1557 a.C. Sus restos nos muestran marcas de la viruela en su piel. Los comerciantes llevaron la enfermedad de Egipto a India durante el primer milenio a.C. Desde allí pasó a arrasar en China en el primer siglo de nuestra era y llegó a Japón en el siglo VI. Los cruzados que regresaban proporcionaron una manera de que la viruela se extendiera por Europa en los siglos XI y XII. La enfermedad se expandió por Asia, África y Europa debido a las rutas comerciales, llegando hasta las Américas en el siglo XVI y causando, según datos de los cronistas de la época, hasta el 90% de las muertes durante la colonización. Además, fue una de las causas del declive azteca a partir de 1519 con la llegada de los conquistadores. Se cree que la viruela causó la muerte a 60 millones de personas en Europa en el siglo XVIII y un tercio de los pacientes que sobrevivieron desarrollaban ceguera. En el siglo XX acabó con 300 millones de personas en todo el mundo. En 1967, apenas una década antes de su último caso registrado, se contabilizaron 15 millones de casos. En la India se creía que la viruela se debía a la bendición de la diosa de la viruela Chitala, y cuando alguna persona se enfermaba acudían a adorarla, y con esto propiciaban que la pandemia se expandiera con más velocidad. Aún hoy, a los bebés de la India se los llama genéricamente Kumara, que significa fácil muerte. Era prohibido poner nombre a los niños hasta que no sobrevivieran a la viruela. La viruela fue una enfermedad devastadora en la Europa del siglo XVIII, que se extendía en forma de epidemia matando y desfigurando a millones de personas. Es probable que este siglo fuera una época especialmente terrible debido a que la tasa de la población creció de manera desmesurada, haciendo más fácil la propagación de la enfermedad. En la península ibérica provocó la muerte del rey de España Luis I durante una de las graves epidemias, con apenas 17 años. Después de afectar durante milenios al viejo mundo, América fue gravemente contagiada por los recién llegados, ya que los indígenas carecían totalmente de defensas ante esta enfermedad desconocida para ellos. Esto causó un colapso demográfico de poblaciones enteras. En 1520 apareció entre los mexicas durante el sitio de Tenochtitlán, provocando además la muerte del emperador azteca Cuaitláhuac. Entre los incas, la viruela acabó con el inca Huayna Capac, provocó la guerra civil previa a la aparición hispana y causó un desastre demográfico en esa civilización, que antes de la llegada de los conquistadores europeos contaba con 14 millones de habitantes, mientras hacia el siglo XVIII la población autóctona se redujo a 1.5 millones. En Chile detuvo el avance de los mapuches tras la muerte del conquistador Pedro de Valdivia. Los síntomas se inician entre los 12 y 14 días tras haber sido infectado por el virus. Se suele empezar con fiebre, seguido de dolor de espalda, diarrea, sangrado excesivo, fatiga, fiebre alta, náuseas y vómitos, dolores de cabeza. Y el síntoma más destacable, que son las erupciones cutáneas de color rosado que llegan a formar úlceras, pústulas llenas de líquido, algunas capaces de unirse y formar grandes encharcamientos, y la formación de llagas en la boca, nariz y garganta. A la tercera semana aproximadamente se empiezan a despegar las costras de la piel. Generalmente, durante la segunda semana morían alrededor del 30% de las personas infectadas. La mayoría de los sobrevivientes mantenían cicatrices enormes. Además podían darse otras deformidades, como la pérdida del tejido labial, nasal y cartilaginoso. Debido a las costras en las córneas, el infectado podría quedarse ciego. También, la viruela puede desencadenar una serie de complicaciones como artritis infecciosas y óseas, encefalitis, infecciones en los ojos, neumonía, sangrado grave e infecciones en la piel. No existe un fármaco específico para el tratamiento de esta enfermedad.
La batalla humana contra la viruela inició hace 2000 años. En Asia se usó una técnica conocida como viruelización, que consistía en infectar a la persona, introduciendo con aire a presión costras de la viruela por la nariz. Las personas que recibían este tratamiento contraían un tipo más benévolo de viruela o desarrollaban una inmunidad de por vida. En 1796 se realizó un descubrimiento muy importante en la historia de la humanidad. Tras un experimento, el doctor inglés Edward Jenner demostró que la inoculación de una variedad similar de viruela presente en vacas era capaz de protegernos contra la enfermedad. Este descubrimiento fue la clave para el posterior programa de vacunación, tratamiento más eficaz capaz de prevenir esta enfermedad. Apenas 5 años más tarde, el doctor cubano Tomás Romay encabezó un programa de vacunación masiva que favoreció a los habitantes de La Habana, estructurando así una de las primeras campañas de vacunación de las que se tienen reportes en la historia de la medicina. Cuenta la historia que ante la incredulidad de los habitantes de la capital cubana, el doctor Romay demostró la inocuidad de este novedoso método inoculando primero a sus propios hijos. En 1958, la extinta Unión Soviética propuso a la OMS una campaña mundial para erradicar la enfermedad y desde 1967 se intensificaron los esfuerzos para eliminar la viruela con campañas masivas de vacunación. Estas campañas de vacunación provocaron que los casos de viruela se redujeran en gran medida, quedando exclusivamente en el Cuerno de África. El 26 de octubre de 1977 se divulgó el último caso de viruela leve, contraída de manera natural en Somalia, por un hombre de 23 años llamado Ali Mau Malin. Con la certificación oficial de su final, en 1980, se considera la viruela como la primera enfermedad infecciosa que el ser humano ha logrado erradicar. Una vez que la enfermedad se erradicó en todo el mundo, se suspendió la vacunación habitual de toda la población, porque ya no había necesidad de prevenirla. Excepto por las reservas en 2 laboratorios, el variolavirus fue eliminado. Dichas muestras se mantienen en estado criogénico en el Instituto Vector, en Rusia, y en el CDC de Atlanta, Estados Unidos. Grupos de biólogos han insistido en eliminar ese par de muestras para prevenir que por un accidente no deseado, alguna de ellas salga de su estado de congelación en que se encuentran. Esto no se ha llevado a cabo debido a que el virus como tal nunca fue entendido por completo y se sabía muy poco sobre la forma en que mutaba. Aunque se logró dar con una vacuna muy efectiva, su elaboración se hizo de manera empírica, sin conocer con detalle la estructura del virus o su forma de infección. Por esta razón, se decidió conservar estas 2 únicas muestras. La vacunación contra la viruela actualmente solo la reciben trabajadores sanitarios de servicio de urgencias y además miembros del personal militar, además de algunos trabajadores civiles por la amenaza del bioterrorismo, ya que la viruela se considera un arma biológica. Y esto es todo por el momento. Espero que les haya sido útil el video. Compártelo, dale like y escribe en la caja de comentarios sobre algún otro tema que te sea de interés para próximos trabajos. Muchas gracias.